Es hermoso podernos volver a encontrar hoy para participar, para poder compartir juntos una palabra que sin duda será de bendición, una palabra que sin duda nos hará reflexionar. Y la palabra se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 6. Lo vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 12, que dice así. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esta es la palabra que vamos a examinar en esta hora, y vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria, honra y alabanza. Te bendecimos porque tú eres bueno, excelso y maravilloso. Te pido, Señor, que en esta hora tú me des de tu gracia y me otorgues tu favor para poder predicar el mensaje, Señor. Por cierto, un mensaje que a muchas personas traerá hoy salvación. Toca sus corazones, toca sus mentes, toca su espíritu, porque cuando tú los tocas, traes transformación. En el nombre de Cristo Jesús, Señor y Dios, oramos. Amén y amén. Gracias damos al Señor por cada uno de ustedes y por darnos la oportunidad de poder entrar a sus casas, ¿no verdad? Y poder compartir esta palabra de bendición. Noé fue hijo de Lamec y fue el último de los 10 descendientes de Set, y nació en los días cuando la corrupción moral del mundo antediluviano había llegado a su colmo. Su nombre, no obstante las dificultades etimológicas, encierra la profecía del alivio o descanso que Jehová había de conceder por medio suyo en vista de la maldición de la tierra. Eso es lo que dice Génesis capítulo 5 versículo 29. Permítame leerle. Dice: y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Es tremendo, ¿no verdad? El tema que quiero abordar en esta mañana se llama ¿cómo ser buenos padres para tener buenos hijos en tiempos difíciles? El logro más grande de Noé fue alcanzar la fe de su familia. Y podríamos decir que con él se inicia la historia de un gran padre, un padre que se recuerda hasta ahora y el padre de todos los que viven ahora. Noé fue un varón que llegó a tener 3 hijos, leímos en la palabra,
y decía que era Sem, Cam y Jafet. En medio de estos tiempos de dificultad, en medio de una sociedad violenta, en medio de una sociedad pervertida, cabe afirmar que la corrupción y el pecado se expandía de forma ascendente hacia el género humano. La maldad del hombre era tanta que solo pensaba en hacer lo malo, y esto le dolió el corazón al Señor, a tal punto que Dios mismo dice que se arrepiente de haber creado al hombre. Pero ¿cómo es que Noé pudo tener éxito como padre, como siervo, como esposo, como suegro? ¿No, verdad? En aquel tiempo, si estamos hablando de un tiempo difíciles, ¿ya? Entonces, él pudo hacerlo por 3 razones importantes. Primero, en el versículo 8 y 9 se encuentran estas razones. Primero, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. En segundo lugar, Noé era un varón justo, perfecto en sus generaciones. Y en tercer lugar, dice, con Dios caminó Noé. Entonces, si usted se da cuenta, estos fueron los ingredientes para la salvación de Noé. Estos fueron los ingredientes para la salvación de sus hijos, para la salvación de su familia. Y en medio de esto podemos ver la obra del Espíritu Santo en la vida de este varón. Pero cuando vemos la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas, es cuando en la vida de las personas, ¿no, verdad? O las personas tienen comunión con el Señor. Jehová dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Sabe, querido, cuando el pecado, la carnalidad, la esclavitud espiritual mora en el hombre, hay un conflicto interior con los deseos pecaminosos. Esto produce el desconocimiento de sí mismo, lo cual lleva al hombre a la falta de identidad y también lo lleva a la tendencia de ir espiritualmente cada vez hacia abajo. Entonces, esto pasó con aquellos hombres, ¿no, verdad? Pero vemos que con Noé no sucedió así. Él comenzó a buscar a Dios en busca de un mundo perdido. Y en esa búsqueda se encontró con la aprobación divina, la cual extendió sobre él su misericordia, la cual extendió sobre él su gracia. Y la gracia, déjeme decirle que es un atributo de Dios. Este atributo a usted le es entregado cuando usted ingresa al lugar santísimo. Es allí donde Dios lo perfecciona. Es en el lugar santísimo donde Dios lo afirma. Es en el lugar santísimo donde Dios lo fortalece y lo establece como verdadero cristiano. Esto es lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Noé fue considerado un hombre justo, pero él fue declarado justo por su fe. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Y es por esa fe, ¿no, verdad? Y por esa fe condenó al mundo y fue hallado heredero de justicia que viene por la fe. Qué importante, querido, es creerle a Dios. Hay muchos que creen en Dios, pero no todos le creen a Dios. Yo no sé si usted alguna vez se ha hecho esa pregunta. ¿Realmente yo creo en Dios o le estoy creyendo a Dios? Porque usted, cuando cree en Dios, todo en usted cambia. Ahora, la relación de Noé con Dios era de todo corazón. Era una relación perfecta. Era una oración, era una relación a ver, ¿cómo podríamos decir? Consecuente, ¿no, verdad? Consecuente con su vida devocional y diaria. Él clamaba y caminaba con Dios. Es decir, Dios era su blanco perfecto. El caminar con Dios es ir a donde Dios quiere que usted vaya. El caminar con Dios es obedecer.
El caminar con Dios es hacer la voluntad de Dios. El caminar con Dios es preguntarle a Él qué haría Él si estuviera en su lugar. Ahora, comparemos la descripción que Dios hace de Noé y lo que Dios hace del pueblo o de sus vecinos. Los vecinos dice que eran corruptos, dice la palabra, ¿no verdad? Que leímos, eran corruptos, violentos, pervertidos, eran malvados, perversos, a tal punto que Dios dice que se arrepintió de haberlo hecho. Pero Noé dice que era un hombre justo, perfecto, es decir, completo, era un hombre íntegro, ¿no verdad? Y con Dios caminó, con Dios avanzó Noé. ¿Sabe? En esta historia vemos que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que lo castigó por su error. Dios envió juicio sobre la tierra, mas a Noé lo guardó y lo llamó pregonero de justicia. Noé era un hombre que predicaba al mundo, levantaba su voz en cuello para hablarles del pecado, para encaminarlos y decirles cuál era la salida, ¿no verdad? Para decirles que el punto que venía hacia ellos un juicio. Noé era un hombre que constantemente les predicaba que mirasen hacia el cielo, que mirasen que allí había un creador, pero nadie quiso acudir a su llamado. ¿Se imagina usted cuán desalentador debe haber sido para Noé predicar de manera constante la palabra del Señor y no tener ante sus pies, ante los pies del Maestro, ni un solo convertido? Anunciaba del diluvio, pero la gente no creía, la gente se reía, la gente pensaba que Noé estaba loco cuando él decía: al arca, que el juicio viene. Al arca, que la puerta se cierra. El mundo no creyó, pero sin embargo, Noé permaneció fiel ante su Señor. Noé permaneció fiel ante la obra. Noé permaneció fiel. Y eso es lo que Dios quiere que haga usted también, que a pesar de las circunstancias que se están viviendo, usted permanezca fiel. Porque si bien es cierto, también hay un final que se acerca, pero debemos estar constantes en la obra del Señor. Aunque no veamos nada, tenemos que creer que Él es el Señor. Entonces, imagínese, permaneció fiel Noé ante su Señor, permaneció fiel Noé ante la obra que Dios le había encomendado. Ahora, con la actitud que Noé tuvo, pudo acercar hacia Dios cada día más a su familia. Su familia veía cada día su andar. Su familia veía cada vez su testimonio. La familia de Noé cada día veía en él perseverancia. Entonces, esa perseverancia, ¿no verdad? La actitud y el testimonio hacía que su familia crean en ese Dios creador, que crean en que Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente, que Él es el Dios sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Que usted permanezca fiel, que permanezca fiel a la obra, que permanezca fiel que permanezca fiel sobre todo al Señor. El mantenerse firme en el propósito de Dios fue lo que hizo que la familia de Noé lo siga. Y esto nos hace ver que la familia es el espejo de un cristiano. Si bien es cierto, como le decía, Noé no ganó absolutamente a ninguno de los que él predicó. Él predicó a multitudes, pero no ganó a ninguno. Pero si hay alguien a quien ganó, fue a sus hijos. Él ganó a su familia. ¿Qué dice el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y su casa. Es decir, yo no sé si usted es cristiano o no, pero es el momento para entregar el corazón al Señor. Es el momento para salvar en Dios
a su familia, para salvar en Dios a sus hijos, para salvar en Dios a su matrimonio, para salvar en Dios lo que Dios a usted le ha dado. Y con Dios caminó Noé. Yo le decía que el mensaje es cómo ser buenos padres para tener buenos hijos en estos tiempos tan difíciles. El libro de Génesis, capítulo 7, que lo invito a leer conmigo, por favor. Vamos a verlo del versículo 1 al versículo 7, dice así. Y dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, y haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Vamos al versículo, hasta ahí, versículo 7, ok. Entonces le dice el Señor: entra tú y toda tu casa en el arca. ¿Sabe qué fue aquí lo más importante que este varón pudo haber hecho en su vida? Es que su familia se haya convertido al Todopoderoso. Dentro de esa multitud fueron los únicos convertidos. Dentro de esa multitud fueron 8 los que se salvaron. Y aquí nos damos cuenta que Noé quizás no fue un gran predicador, pero practicó lo que creía. Él no fue un gran economista, pero supo administrar lo que Dios le dio. Él supo administrar su familia. Él supo administrar la obra que Dios le había encomendado. Quizás Noé no fue un gran teólogo, pero tampoco fue un hombre, digámoslo así, elocuente. Quizás no fue un gran psicólogo, pero Noé fue un padre, un esposo, un suegro que supo ganar a su familia. Qué día de bendición para Noé cuando vio entrar a toda su familia en el arca. Que usted en este tiempo pueda ingresar a su familia, a los caminos del Señor, para que cuando Él venga ellos puedan estar en el cielo. Cuando Él venga puedan estar disfrutando de lo que Dios tiene preparado para todos aquellos que lo amaron, para todos aquellos que se guardaron, para todos aquellos que le esperaron. Qué lindo es que como pastores podamos meter a nuestra familia en el arca, que podamos como pastores, los que tienen hijos, poner a sus hijos en el arca. Sabemos, queridos, que el presente no es un buen tiempo, tal vez para ser un excelente esposo. Los tiempos no son buenos tiempos para ser como quisiéramos, excelentes siervos, excelentes padres, excelentes suegros. Los tiempos no son fáciles para ser hoy en día buenos padres. Los tiempos no son buenos para tener buenos hijos, ya que hoy por hoy vivimos en una sociedad violenta, vivimos en una sociedad completamente, querido, pervertida, en una sociedad llena de corrupción, de maldad, donde inclusive en la televisión se dan comedias que invitan a vivir una vida desordenada, una vida de homosexualismo, una vida de infidelidad, una vida de rebeldía, de droga, de alcohol, etcétera. Vemos hoy en día la juventud cómo está expuesta a mensajes subliminales, ¿no verdad? En vez de dar buenos consejos. Si usted reflexiona, simplemente estamos viviendo los días de Noé, donde vemos que la maldad es mucha, donde vemos que el enemigo hace presos de los jóvenes, donde vemos constantemente suicidios, donde vemos crímenes, donde vemos adulterio, etc.
Pero sabe, aquí lo importante es que la gracia de Dios es suficiente para los padres de ahora. La gracia de Dios es suficiente para los siervos de ahora. La gracia de Dios es suficiente para los esposos, es suficiente para los suegros, es suficiente para los abuelos. La gracia de Dios es suficiente para la familia. ¿Sabe qué es lo que se necesitan? Rodillas que se doblen, ¿no verdad? Para que se mantengan familias de pie. ¿Sabe qué es lo que necesita? Pedir a Dios que los capacite para poder ganar a sus familias para Cristo, para poder ganar a la juventud para Cristo. Necesitamos rodillas que se doblen para poder ganar al Ecuador para Cristo. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es avanzar. La fórmula es caminar con Dios, mantenernos consecuentemente en Él, mantener buenos testimonios en Cristo y hacer la voluntad de Él. El libro de Génesis capítulo 6, 22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hacer las cosas conforme a lo que Dios manda para tener una buena familia. Si hay buenas familias, tendremos un buen país, porque la formación viene de adentro hacia afuera. Es la obediencia la que hace que entremos en el arca. Es la obediencia la que hará que Dios establezca con nosotros su pacto. Es la obediencia la que hará que declinen las aguas. Y con Dios caminó Noé. Y sabe que dice el versículo 8, cuando ya Noé mete al arca a su familia, cuando ya viene el diluvio, ¿no verdad? Cuando ya pasan los 40 días, los 40 noches, es algo extraordinario. En el versículo 8, capítulo 8, versículo 1 del libro de Génesis dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. Y se acordó Dios de Noé. Yo quiero decirle que Dios se ha acordado de usted. Dios se acordó de su familia. Si de Noé estuvo pendiente, de usted también está pendiente. Si Dios estuvo pendiente de la familia de Noé, de su familia también está pendiente, porque a Dios le interesa la familia. Noé estaba en la memoria del Señor y Dios se acordó de Noé. ¿Por qué? Porque Noé estuvo pendiente, porque Noé estuvo dedicado a las cosas del Señor. Si usted se dedica a Dios, Dios se dedicará a usted. Si usted se dedica a seguir los pasos de Dios, Dios hará que su familia sigan los pasos de Él. Benditas sean las rodillas de las madres que se doblan para que sus hijos se mantengan de pie. Benditos sean los pastores, los hermanos, los ministros que oran para poder ver los resultados. ¿No verdad? Yo creo que cada uno tenemos algo que decir. Yo soy el resultado de la oración de mi madre. Y sabe, yo siempre digo que puede orar un pastor, puede orar un apóstol, puede orar un discípulo del Señor por uno de sus hijos, pero nunca nadie va a orar como usted, mamita, ora por ellos, o como usted, papito, ora por ellos. ¿Sabe por qué? Porque ellos son suyos, ¿ya? Y yo he venido a decirle en esta hora que no se cansen de orar. Su oración es la que llega al cielo. No declinen, no cesen de bendecir cada día a sus hijos. Su bendición es la que rompe la maldición en ella. Cuando un padre bendice al hijo, puede sentirse hasta lo más profundo. Hay hijos que no tienen padres y hay padres que han abandonado a sus hijos, pero este es el mejor momento para volver a empezar. Y usted, si quiere venir al Señor, pues dígale que lo llene de su gracia, que con la ayuda de Él y la bendición de Él usted podrá ser buen padre para tener buenos hijos, a pesar de que este tiempo sea difícil.
vimos al inicio, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, es decir, será salvo usted y su familia. No se desanime de orar si su hijo está en la droga. No se desanime de orar si él está en el alcohol. No se desanime de orar si tal vez su esposo está en el adulterio. No se desanime de orar si su hijo fornicó. No se desanime de orar, porque un día usted verá llegar a sus hijos, llegar a su esposo al altar de Dios. Este es un tiempo de avanzar, mas no de retroceder. Si lo hizo con Noé, también lo hará con usted. Y se acordó Dios de Noé. ¿Por qué? Porque Noé caminó con el Señor. Toda madre, todo padre, yo creo que sufre cuando un hijo está fuera del alero del Señor, ¿no verdad? Sufren cuando están en la droga, en el alcohol, etcétera. Pero sabe, hay un Dios que escucha la oración de los padres. Y Él está aquí ahora para bendecirlos, para ayudarlos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sencillo. Simplemente volver su mirada al Señor. Levantar su mirada y decirle: Señor, heme aquí, aquí estoy yo. ¿Sabe? Noé pudo cantar mientras otros lloraban. Noé pudo criar a sus hijos mientras otros lo perdieron. Pudo hacer cosas que otros no hicieron. Pudo ir a donde otros no fueron. Noé pudo levantar sus brazos al cielo cuando otros lo bajaron. Noé pudo avanzar cuando otros se rindieron. Noé pudo avanzar cuando otros se perdieron. Dios quiere que usted camine con Él, para que con Él camine su familia. Permítame repetirle esto. Dios quiere que usted camine con Él, para que con Él camine su familia, para que con Él camine sus hijos, su esposa, su esposo, para que sean una familia feliz. Hay un libro en la Biblia que aún no se ha cerrado. Y sabe, ese es el libro de los Hechos. ¿Y sabe por qué? Porque aún falta escribir su historia allí. Y qué lindo sería, qué hermoso sería que Dios le diga a los ángeles del cielo: escribe allí en ese libro. Y con Dios caminó Ramiro, y con Dios caminó Carolina, con Dios caminó Roberto, y con Dios caminó Sandra. Y escribe también, sí, escribe allí: conmigo caminó el siervo, la sierva, el pastor, la pastora. Y agrégale que ellos fueron verdaderamente hijos obedientes del Dios Altísimo, y viéndolo caminar a ellos, con ellos caminaron sus amigos, sus hijos, su esposo. Y hoy vemos acercarse a mí, a la iglesia. Cuando hay familias saludables, hay una iglesia fortalecida. ¿Cuál es la invitación que Dios le hace hoy? Es una invitación abierta, sencilla, precisa, a caminar con Él. ¿Sabe, papito? No se canse, no se rinde de caminar con Dios. No se rinda, mamita, de caminar con Dios. No se rinda de doblar sus rodillas. Hermano, no te rindas de avanzar. Pastor, no te rindas de predicar, no te rindas. Simplemente testifiquemos con nuestros hechos a nuestras familias para que ellas puedan entrar. ¿Sabe? Con el tiempo he aprendido que las personas son capaces de ver su vida íntima cuando usted se presenta en público. Han transcurrido ya 23 días del año 2021, pero no permita que los próximos 342 días que todavía faltan de este año pasen desapercibidos, pasen sin que usted interceda por su matrimonio, sin que usted interceda por sus hijos, sin que usted interceda por su familia. No permita jamás que el arca se cierre sin que ellos, usted sepa que no van a estar adentro. Tal vez usted ya tiene a Dios, pero ellos no lo tienen. Quizás hoy en medio de su familia hay gente que está llorando, hay gente que está triste, hay gente que está lleno de amargura, de dolor, hay gente que tiene pesar en su alma, pero una palabra, esa palabra que usted tiene en sus labios puede secar en ellos sus lágrimas. Quizás
En medio de su familia hay gente que está muerta espiritualmente, pero sabe, usted con el soplo del Espíritu Santo de Dios puede resucitarlos. Tal vez hoy dentro de su familia hay gente que se encuentra con la puerta cerrada, pero Dios por medio suyo quiere mostrarles la salida. Hay muchos que hoy tal vez están dentro de su familia en agonía, pero Dios quiere darles vida porque Él los ama. Dios ama a su familia. Dios está preocupado por ella. Dios está preocupado por ella. Dios está preocupado porque los tiempos son difíciles y aquí podemos ver el amor de ellos, el amor de Dios para ellos. Podemos ver que Dios tiene un propósito para ellos. Simplemente veamos el amor de Dios y demos gracias porque Él es muy bueno. Sí, Dios es demasiado bueno, querido. Ahorita que digo que Dios es demasiado bueno, me trae a memoria, en una ocasión yo estuve en un congreso con niños de la calle. Y más o menos los niños eran desde los 7 a 13, 15 años tal vez. Y sabe, fue tan tremendo porque cuando terminé de dar la palabra, ¿no verdad? Que era una campaña evangelística, recuerdo, cuando terminé de dar la palabra, yo dije, al final, Dios es bueno y Dios te ama. Oh, sorpresa para mí que al final, cuando ya bajé del púlpito de haber predicado en aquel entonces la palabra del Señor, me abordaron varios muchachos allí y me preguntaron y me dijeron, pastora, si Dios es bueno, ¿por qué mi padre cada vez que quiere me viola? Y otro me dijo, pastora, si Dios es bueno y Él me ama, ¿por qué mi padre me envía a vender droga en vez de enviarme a la escuela? Y sabe, esto partió mi corazón. Y le dije, no sé por qué tu padre lo hace, pero lo que sí sé es que Dios es bueno y que Él te ama. Y terminando de decir eso, viene otro joven y me dijo, ¿sabes? A veces no entiendo por qué tantas guerras, no entiendo por qué tantos niños abusados, no entiendo por qué una mujer que espera a su hijo lo pierde, o por qué tantos niños tienen cáncer, o por qué tienen síndrome de Down. Y dijo, no lo entiendo. Y tal vez al escuchar esto, hoy usted tampoco lo entiende. Hoy usted tampoco sabe muchas cosas. Al igual que yo, no sabemos muchas cosas. Pero sabe que lo que usted hoy no sabe no sea un motivo para dejar de seguir a Dios. Porque hay cosas que de Él usted sí sabe. ¿Y qué es lo que usted sí sabe? Que Él a usted lo ama. Que Él ama a su familia. Y que Él es un Dios muy bueno, aunque ocurran cosas malas. Porque las cosas malas que ocurren no es porque Dios quiere que ocurran, sino porque el hombre en sí las provoca. Y sabe, en Dios hay cosas más profundas que la que usted y yo conocemos. Y es tanto así que cientos y cientos de veces me pregunto, ¿por qué Dios, siendo un Dios bueno, mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros que realmente somos malos? Tampoco entiendo por qué Él me ama. No entiendo por qué Él a usted lo ama. Hay cosas que no entendemos, pero las que entendemos, hagámoslas. Como por ejemplo, caminemos con Él. Vivamos para Él. Santifiquémonos para estar un día con Él. Cuando hay relación con Dios, hay revelación. Y lo importante ahora, esa relación lo va a hacer caminar, esa relación le va a hacer tener conocimiento, esa relación usted va a saber exactamente para dónde va. Sin relación con Dios no puede saber
lo que Dios tiene para su familia, porque si hay algo que Dios tiene para las familias son propósitos, como ser buenos padres para tener buenos hijos en tiempos difíciles. La respuesta es sencilla: practique lo que Noé hizo, y con Dios caminó Noé. Que esta mañana usted pueda decir: yo voy a caminar con el Señor. Tal vez usted se llame Roberto, qué lindo decir: y con Dios caminó Roberto, y con Dios caminó Raquel, y con Dios caminó María, y con Dios caminó Pablo. Si usted camina con Dios, tiene la garantía de que Él le dará una dirección. Si usted camina con Dios, tiene la garantía de ser un buen padre para tener excelentes hijos a pesar de los tiempos difíciles. ¿Cuál es la clave para tener familias saludables? Sencillamente, la clave es tener a Dios en su corazón. Permitir que Dios sea el centro de su casa y adorarlo con todo su corazón. Que el Señor de paz los pueda bendecir, los llene de su gracia y de su favor. Que Dios los bendiga con esa bendición que viene de lo alto, esa bendición que es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué le parece si usted aún no tiene a Dios en su corazón? Hoy usted le dice así: Señor Jesús, en esta hora yo necesito de ti. Necesito tener mi familia saludable, Señor. Hoy yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y mi Salvador. Necesito de ti, Señor. Reconozco que soy pecador. Hoy yo declaro que soy tu hijo y también declaro que tú eres mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora permítame orar un instante por su familia. Padre, en el nombre de Jesús te doy gloria, honra y alabanza. Bendecimos estos momentos maravillosos que tú nos has dado. Señor, es cierto que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de fin, y queremos tener familias saludables. Dios, en esta hora bendigo a las familias, bendigo los matrimonios, bendigo a sus hijos. Declaramos para ellos vida, declaramos para ellos salvación, declaramos para ellos restauración. Declaramos, Señor, que las familias se unen. Señor, gracias por preocuparte por nuestras familias, que aquellos que no te conocen te lleguen a conocer, que aquellos que se han apartado se vuelvan a ti, Señor. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, oramos, Dios. Amén, amén y amén. Que el Dios de paz los pueda bendecir, los llene de su gracia y de su favor. Y no olvide que el centro de todo tiene que ser el Señor. Si quiere una familia saludable, solamente busque usted constantemente a Dios. Y con Dios caminó Noé. Es tiempo de meter nuestras familias al arca, pero no las vamos a poder meter sin que Dios esté en y con nosotros. El Señor los bendiga y será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto. No se olvide de compartir cada uno de nuestros videos para que otras personas también sean bendecidos. Les invitamos también todos los días a visitar nuestro programa, porque siempre estaremos con la Biblia en la mano. El Señor les bendiga y no dejes de compartir. Suscríbete. Estamos aquí para ayudarte. Hasta pronto.